Esta niña es la única hija de la familia, y tiene 4 hermanos mayores, cada uno de ellos absolutamente apetece a su hermana menor, pero antes de esto, todavía era una niña patética a la que nadie amaba. Su madre había sido cortesana y había muerto en un país extranjero, por lo que siempre había vivido con su tío borracho en los barrios bajos. Para pagarlo, a menudo obligaba a la niña a salir y vender flores. Hoy en día, los acreedores venían con un grupo de hombres para cobrar lo que debía, pero la familia de la niña ni siquiera tenía una sola cosa de valor. Sin otra opción, el acreedor decidió cortar uno de los dedos del tío como lección. Y en el momento en que el tío vio a tía, la idea de que ella pagara su deuda vino a su mente y le dijo al acreedor que ella era tan guapa, que debe valer varias veces la cantidad. De inmediato corrió a su tío y le suplicó, diciendo que trabajaría aún más para vender flores, pero a su tío no le importaba en absoluto la vida de tía y le dijo que se apresurara a ir con ellos. El acreedor agarró la mano de tía y avanzó. Tía llamó desesperadamente a su tío, pero él permaneció sin moverse. Tía sabía en su corazón que si iba con los acreedores, nada bueno vendría de eso. Así que mordió la mano del acreedor, quien gritó de dolor y arrojó a tía al suelo. Al principio, solo planeaba llevarte, pero ahora parece que necesita ser enseñada una lección. Tía trató de correr, pero cuando acababa de ser arrojada, se había torcido el tobillo. Su tobillo le dolía terriblemente, incluso más que cuando su tío la golpeó. Justo cuando el hombre estaba a punto de golpear a tía, un hombre de capa apareció delante de ella. El acreedor miró y vio que era solo un joven imprudente. El joven se frunció y lanzó fuego mágico, quemando el brazo del hombre. Desaparezca de mi vista ahora mismo. Al ver que el hombre era un mago, el acreedor huyó con vergüenza. Entonces otro hombre rubio se acercó por detrás. Hermano Gerald, ¿no deberíamos llevar silenciosamente a casa a nuestra hermana pequeña? Nadie murió, así que yo ya estaba siendo misericordioso. El hombre rubio solo podía sacudir la cabeza indefensamente, se inclinó y consoló a tía. No tengas miedo, lo que acabas de ver era solo magia. Tía estaba un poco sorprendida, pero aún más confundida acerca de por qué la habían salvado. El hombre rubio le dijo a tía, yo soy tu segundo hermano, Joel, y él es tu cuarto hermano, Lucien. Todavía hay 2 hermanos más en casa esperando por ti. Tía no podía creer. Debes tener a la persona equivocada. Mi tío dijo que era mi única familia. No puedo tener hermanos. Joel sonrió cálidamente. Tu nombre es Leslie. Tienes ojos grises y cabello blanco cremoso. Tú eres la hermana pequeña que hemos estado buscando. Ven a casa con nosotros. Había vivido con su tío en los barrios bajos durante 11 años. Su tío había tratado de vender a la niña a los acreedores para pagar su deuda. Pero los 2 hermanos que la habían buscado durante mucho tiempo impidieron que sucediera. Su segundo hermano se acercó a ella con una sonrisa y luego le rompió los dedos, lanzando magia sobre ella. Su ropa mojada se secó instantáneamente. El segundo hermano Joe dijo que podía controlar el viento, mientras que el cuarto hermano podía controlar el fuego. Explicaremos todo en detalle cuando lleguemos a casa. Le extendió la mano a tía, que parecía un poco perdida. Pero ella todavía tomó su mano. El segundo hermano sacó a tía del suelo y de repente le pareció extraño. El segundo hermano sostuvo a tía por los 2 hombros, pero el dolor hizo que tía gritara. Luego se enrollaba la manga de su hermana pequeña y descubrió que su cuerpo estaba cubierto de moretones por haber sido golpeado. El tono del segundo hermano cambió instantáneamente. ¿Quién te hizo esto? Tía retiró rápidamente el brazo y le dio una respuesta superficial. Visto que su hermana no quería decir más, el segundo hermano lo dejó pasar por el momento. Decidió llevarla a casa primero y tratar sus heridas. Justo entonces, su tío se apresuró hacia ella desde atrás. Es mi sobrina. Estabas tratando de llevarla. Para el tío, su sobrina era una herramienta para pagar sus deudas. Así que, naturalmente, quería mantenerla allí vendiendo flores para sostenerlo. El tío agarró la mano de tía y continuó, yo soy su familia, este es su hogar, sin mi permiso, ella no va a ninguna parte. En ese momento, el cuarto hermano de repente habló. ¿Familia? Entonces debes saber por qué estaba siendo golpeada por matones justo afuera de tu puerta. Cuando un niño causa problemas, ¿no deberían los adultos disciplinarlo un poco? Al oír eso, el cuarto hermano comenzó a perder la paciencia. En ese momento, el segundo hermano lo detuvo de inmediato. El cuarto hermano dijo, el tío de tu tía, ¿verdad? Mi padre claramente te dio más que suficiente dinero para sostener. Entonces, ¿por qué todavía vivías en un lugar como este? Resulta que 10 años antes, el padre de tía había confiado a un sirviente que le entregara tanto a tía como el dinero del sustento al tío. Eso se debe a que criar a un niño cuesta mucho dinero. En aquel entonces, 1.000 monedas de oro no eran casi suficientes. Ahora que la he criado, ¿crees que puedes simplemente llevarla? ¿En qué se diferencia eso de un robo? Su tío le había dicho claramente que sus padres no le habían dejado nada, pero en realidad había recibido 1.000 monedas de oro, una cantidad enorme, suficiente para que una familia viviera toda su vida sin preocuparse por la comida o la ropa. Tía quería pedirle a su tío que le explicara, pero él rápidamente la cortó. Calla. Cuando los adultos están hablando,
¿Qué negocio tiene un niño que interrumpe? Te daré otras 1.000 monedas de oro. Pero este dinero no es la manutención de los hijos, es una compensación por renunciar a tu tutela de ella. A partir de ahora, nunca más aparezcas delante de mi hermano. El tío estaba muy contento. Tía había vivido con su tío en los barrios bajos durante 11 años, y cada vez que se emborrachaba, la abusaba. Sin embargo, su tío ni siquiera sabía quién era el padre de la niña. El segundo hermano había pensado que el tío estaba siendo tan irracional simplemente porque no sabía que su padre era un hombre importante. En este punto, el cuarto hermano se acercó con una mirada de desprecio y le explicó que su padre era el exduque de Worcester. El tío se sorprendió, la familia ducal de Worcester era famosa para todos. Esto se debe a que la familia Worcester había producido muchos magos sobresalientes generación tras generación, y el cuarto hermano usó la magia del fuego para advertir al tío de no entretener ninguna idea tonta. Luego disparó contra la pared detrás de él. Esta es tu primera advertencia y tu última. Asustado por la magia, el tío huyó con su cola entre las piernas. Después de eso, Tía y los dos hermanos subieron al carro a casa, pero en el camino de regreso, Tía notó que su ropa estaba sucia. Pero ese pensamiento fue interrumpido rápidamente por el segundo hermano. Tía, ¿qué pasa? Te olvidaste de traer algo. Incluso si olvidaste algo, no te preocupes, podemos comprarte de nuevo. Sus hermanos estaban siendo tan amables con ella. La única vez que ella había sido tratada con un poco de calidez fue cuando su tío le sonreía ocasionalmente mientras estaba borracho. Si realmente era su hermana biológica, ¿por qué solo vienen a buscarla ahora? Tía quería hacer esta pregunta a sus hermanos, pero era demasiado tímida y su voz era tan suave que fue cortada por el cuarto hermano. El cuarto hermano le preguntó a Tía si había leído los periódicos recientemente. Aquí hay informes sobre nuestra familia. Es mejor que lo lea usted mismo que lo escuche de nosotros. El cuarto hermano entregó el periódico a Tía. Dijo que el exduque de Worcester había fallecido. La noticia había causado una sensación en la sociedad noble. Tía abrió el periódico y miró las densas líneas de escritura, sus manos temblando ligeramente. Lo siento, no puedo leer. En el momento en que salieron esas palabras, tanto el segundo hermano como el cuarto se quedaron atónitos. El carro se quedó en silencio. Entonces Tía bajó la cabeza y se disculpó apresuradamente. Lo siento. Es todo porque soy demasiado estúpido. Tía tembló frente a sus hermanos, temiendo que pudieran usar magia para herirla. El cuarto hermano se quedó callado por un momento. En el instante siguiente, declaró que quería matar a ese bastardo, pero el segundo hermano rápidamente lo detuvo de nuevo. ¿No nos dijo el hermano Gerald que lleváramos a casa a nuestra hermana menor tan tranquila como fuera posible? Al ver lo desanimado que parecía su hermana, el cuarto hermano se sintió indefenso. Solo podía ponerse una expresión indiferente y tratar de consolar. Ah, está bien. Entonces, ¿qué pasa si no sabe leer? Después de decir eso, el cuarto hermano miró en secreto a su hermana menor, pero el estado de ánimo de Tía todavía no mejoró. Tía, no eres estúpida en absoluto, y no has hecho nada malo. Tía parecía dudosa. Yo no he hecho nada malo. El segundo hermano tomó el periódico y dijo, aunque aún no lo has conocido, este hombre es tu hermano mayor, Gerald. En este momento, el hermano Gerald todavía se aloja en el palacio debido a la cuestión de heredar el título, por lo que nos envió a traerlos a casa. Tía parecía confundida. Sí, porque su padre falleció hace poco. Solo después de que el hermano mayor se convirtió en el jefe de la familia, nos enteramos de su existencia, pero Tía nunca había oído hablar de su padre antes. ¿Qué tipo de persona era él? El exduque de Worcester era un hombre frío y tonto. Después de todo, abandonó a un niño tan encantador como tú. Aunque tenemos madres diferentes, compartimos la misma sangre. ¿Podrías llamarme hermano? Tía se sorprendió y también dudó. ¿Podría llamarlo así? En ese momento, el cuarto hermano de repente habló. Si no quieres, entonces olvídalo. Si fuera yo, también me resultaría difícil aceptar a extraños que aparecen repentinamente y dicen que son mis hermanos. El comentario brusco del cuarto hermano hizo que el segundo hermano fuera extremadamente incómodo. A medida que el tiempo pasaba lentamente, finalmente llegaron a la finca ducal. Tía había sido originalmente la única hija de la casa de los duques, pero su padre la había dado a su tío borracho. Hoy, los duques, 2 hijos, trajeron a la niña de vuelta a la mansión ducal. En el momento en que Tía regresó a casa, fue la primera vez que vio una mansión tan lujosa. Todo parecía un sueño. El segundo hermano llevó a Tía del carruaje y luego el mayordomo y los sirvientes la recibieron con entusiasmo. En ese momento, el mayordomo repentinamente notó que Tía no tenía piedra de equilibrio y se acercó para preguntar, ¿puedo preguntar qué atributo mágico tiene la joven? Voy a preparar la piedra adecuada para usted de inmediato. Pero Tía no pudo entender una palabra de lo que el mayordomo estaba preguntando. Resultó que el linaje Worcester nació con poder mágico, lo que significa que podían manipular libremente las fuerzas del agua, el fuego, el viento y la tierra que componen este mundo. La jovencita nunca había sentido este tipo de poder antes. A esas palabras, Tía se sintió un poco desanimada. Realmente no podía usar magia. Entonces no debo ser miembro de la familia Worcester después de todo. El cuarto hermano acarició el cabello de Tía y la consoló. ¿De qué hablas?
No importa lo que alguien diga, ustedes son nuestra familia. No tiene nada que ver con si pueden o no usar magia. Pero tía todavía se sentía ansiosa. Luego el segundo hermano habló para tranquilizarla también. Lucien tiene razón, no importa en absoluto. Después de decir eso, el segundo hermano le dijo a tía que enrollara su manga izquierda. Mira la joya roja en este brazalete. Aunque podemos usar magia elemental, después de cierto tiempo, tenemos que usar una piedra de equilibrio del atributo opuesto. Esta piedra de equilibrio utiliza el atributo del fuego para equilibrar mi magia del viento. Sin ella, no podría controlar mi magia del viento, e incluso podría morir. Entonces el segundo hermano levantó su mano izquierda y le mostró su piedra de equilibrio. Una niebla roja se envolvió alrededor de su muñeca. Usar magia es en realidad nada más que algo muy peligroso y molesto. A medida que la niebla roja se desvanecía, el rubí en el brazalete también se volvió gris, así que en ese sentido, alguien que no necesita estas cosas es perfecto tal como ella es. Entonces, el mayordomo Alok se inclinó ante la joven y se disculpó. Lo siento, señora, hablé fuera de turno, y agitó rápidamente ambas manos. No hiciste nada mal. Debido a que el tercer hermano había huido de casa y aún no había regresado, el segundo hermano tuvo que encontrarlo antes de que regresara el hermano mayor. Después de decir eso, el segundo hermano salió en el carro, llevando a tía. El cuarto hermano siguió a la criada hacia la sala de baño. Cuando llegaron, la criada repentinamente notó que el cuarto joven maestro todavía lo seguía dentro y preguntó: «Joven maestro, ¿estás planeando ir al baño también?» El rostro del cuarto hermano se volvió rojo brillante. ¿De qué estás hablando? Solo la llevé porque su pie está herido y es difícil para ella caminar. Después de decir eso, el cuarto hermano apresuradamente bajó a tía y dejó el baño con vergüenza. Tía había sido originalmente la única hija de la familia ducal, pero debido a que no podía usar la magia, su padre la entregó a su tío, quien, cada vez que se emborrachó, abusó de la niña. Tía siguió a los sirvientes hasta el baño. Los sirvientes cuidadosamente la ayudaron a desvestirse y en ese momento se reveló una escena furiosa. El cuerpo de tía estaba cubierto de marcas de los golpes de su tío. La criada le preguntó cómo había recibido esas heridas, pero tía solo balbuceó: «Yo las hice caer». Resultó que cada vez que su tío la golpeaba y la regañaba, la amenazaba diciendo que las heridas eran de la caída. La criada sabía que tía estaba ocultando deliberadamente la verdad, así que no hizo demasiadas preguntas. «Llevo a tía a la bañera». Tía estaba llena de asombro. Parece que a Milady le gustan mucho las flores. Entonces la criada exprimió una gran cantidad de espuma de baño. «Entonces definitivamente te gustará esto también». Las burbujas flotaron de las manos de la criada, y fue la primera vez que tía fue tratada así. Después del baño, la criada aplicó medicina a las heridas de tía, y pronto tía notó que sus heridas ya no le dolían en absoluto, ya que los criados no sabían que tía regresaría. No le habían preparado ninguna ropa, solo había esta camiseta nocturna, por lo que tía tendría que contentarse con ella durante una noche. Cuando tía se quedó en silencio durante mucho tiempo, el sirviente se desmayó un poco. «¿A la señora no le gusta esta camiseta nocturna?». Tía humildemente le preguntó a la criada: «¿Realmente puedo usar ropa tan hermosa?». La criada sonrió y se inclinó más cerca de tía. «Por supuesto, usted es la única joven dama de la casa ducal». Después de ayudar a tía a vestirse, la criada la llevó al comedor. En el momento en que entró, el cuarto hermano estaba completamente derretido por lo lindo que parecía su hermana pequeña. La escena cambió y el cuarto hermano recordó lo que su hermano mayor les había dicho una vez: «También tenemos una hermana menor. Como ese niño nació sin magia, su padre la abandonó. Creo que deberíamos asumir la responsabilidad de ese niño». Pero el hermano mayor había estado extremadamente ocupado con la sucesión del título y el tercer hermano, después de liberarse del control de su padre, se había ido. En cuanto a sí mismo, no tenía ningún interés en buscar a su hermana, pero el segundo hermano lo había arrastrado de todos modos. Al principio, al cuarto hermano no le importaba mucho, pero por alguna razón, de repente se convirtió en él el responsable. Tía se sentó a la mesa, con un aspecto tímido y limitado. El cuarto hermano parecía confundido. «¿Qué tipo de expresiones es? No es que te voy a comer. No sabía lo que te gustaba, así que les pedí que prepararan un poco de todo». Tía miró con vacilación la abundante variedad de platos. Todos se veían deliciosos, pero no sé con cuál empezar. El cuarto hermano estaba perplejo. ¿Qué hay que preocuparse? Justo cuando tía se acercó a los utensilios, el cuarto hermano notó que sus manos estaban cubiertas de moretones y heridas. Tía le miró en secreto y pensó que debía haber cogido el tenedor equivocado, así que inmediatamente se disculpó: «Todo porque soy demasiado estúpido». «Lo siento», dijo el cuarto hermano a tía. «Aunque fueras realmente estúpido, no habrías hecho nada malo. Escucha bien, no importa lo que hagas mal en el futuro, te perdonaré, así que al menos delante de mí, puedes hacer lo que quieras». Durante la cena, cortó cuidadosamente tu bistec para ti y luego se sentó a tu lado, mirando tonteramente cómo comes, dejando a tía en total pérdida.
Tía cogió su tenedor y disfrutó de la carne que su hermano le había preparado. Nunca había comido nada tan delicioso en su vida. Y luego el cuarto hermano se levantó y le dijo a Tía: tú también debes comer verduras. Después de una larga y satisfactoria comida, el cuarto hermano levantó a Tía en sus brazos. Te llevaré a tu habitación. Ahora puedo caminar sola. Pero el cuarto hermano no le prestó atención en absoluto. Deja de moverse, solo te llevo a tu habitación. Cuando la puerta fue abierta lentamente por un sirviente, una habitación ordenada y hermosa apareció ante sus ojos. Después de dejar a Tía en el suelo, el cuarto hermano dijo buenas noches y estaba a punto de irse, pero Tía todavía parecía contenida. El cuarto hermano preguntó: ¿qué pasa? ¿No te gusta esta cama? Tía balbuceó: ¿me permite dormir en la cama? Eso dejó al cuarto hermano desconcertado. Si no en la cama, entonces ¿dónde dormirías? Resultó que durante los últimos 11 años, Tía había estado durmiendo en paja mientras su tío dormía en la cama. Tía volvió a pedir confirmación al cuarto hermano: aunque no soy el dueño de la habitación, todavía puedo dormir en la cama. El cuarto hermano extendió su mano izquierda. Por supuesto, esta es tu habitación. Todo aquí fue preparado para ti. Luego, sin más palabras, el cuarto hermano recogió a Tía de nuevo. Si no hago esto, usted no se acostará en absoluto, ¿verdad? En el momento en que levantó a Tía, el cuarto hermano preguntó: ¿no odias a tu tío? Parecía mortalmente serio, pensando en sí mismo que, mientras ella dijera la palabra, haría que ese bastardo desapareciera para siempre, pero la respuesta de Tía realmente lo sorprendió. Aunque a menudo pienso que mi tío es horrible. Él es la única persona en la que podía confiar. Antes de que tuviera 5 años, antes de que comenzara a beber, en realidad fue muy amable conmigo. Solo espero que en el futuro, mi tío pueda dejar de beber y luego vivir felizmente. El cuarto hermano tosía incómodo. Tú eres muy amable. A medida que la somnolencia la invadió, Tía comenzó a sentirse somnolienta. Cerraba suavemente los ojos. El cuarto hermano tomó la manta y estaba a punto de meterla en ella. Pero Tía le dijo: gracias, no tienes que hacerlo. Porque Tía tenía miedo de la oscuridad desde que era pequeña y no se atrevía a dormir sola por la noche. El cuarto hermano extendió su mano izquierda y una luz deslumbrante brotó de su palma de la mano. La habitación entera estaba iluminada por su brillo y Tía se sorprendió de la vista. Esta es luz hecha por magia. Incluso si la tocas, no te quemará. Una mariposa aterrizó en el dedo de Tía. ¡Qué mágico! Es tan hermoso ver a Tía tan feliz. El cuarto hermano se sintió muy aliviado. Estas mariposas se quedarán contigo hasta mañana por la mañana, así que duerma sin preocupar. El cuarto hermano salió de la habitación de Tía, pero lo que no sabía era que Tía había vuelto a pensar demasiado. Si yo también pudiera usar la magia, entonces podría creer que realmente soy parte de la familia Worcester, y podría sentirme feliz de haber reunido finalmente a mi verdadera familia. A este punto, Tía ya estaba medio dormida. Al principio de la mañana siguiente, los sirvientes estaban ocupados desde el amanecer. Ni siquiera ha pasado mucho tiempo desde que terminó el funeral del exduque, y ahora ya hay una montaña de cosas que hacer. Exactamente, ni siquiera hay tiempo para descansar, y ahora hay una persona más para servir. Los sirvientes se quejaron mientras se apresuraban a terminar su trabajo. Diga, la jovencita es realmente la hija del exduque. ¿Quién sabe si es verdad o no? En ese momento, una criada supervisora los cortó. La joven ha sido reconocida por el propio duque Gerard. Si tienes tiempo para pararte y hablar, sería mejor limpiar adecuadamente. Mientras tanto, los chefs de la cocina también preparaban cuidadosamente comida para Tía, ya que la joven comía mucha carne anoche. Deberíamos preparar más carne para el desayuno. Debemos prepararle comidas nutricionalmente equilibradas. Los chefs estaban llenos de entusiasmo. Tía se despertó, bañada en brillantes rayos de sol. Es tan suave. Después de despertar, Tía todavía estaba un poco preocupada. Ella se levantó y miró alrededor de la habitación. Admiró cuidadosamente las famosas pinturas en la pared. Incluso este sofá es suave. Me encanta. Y este escritorio. Justo cuando Tía estaba a punto de recoger un libro, recordó que no sabía leer. En ese momento, una criada vino a la habitación de Tía para ayudarla a lavarse y luego llevarla al desayuno. Un rico desayuno estaba puesto sobre la mesa, pero Tía no comenzó a comer durante mucho tiempo. Resultaba que quería cenar con el cuarto hermano, pero él ya había terminado el desayuno muy temprano. Probablemente ya estaba entrenando con la espada. Tía solo podía comer sola. ¿Qué tan amable puede ser una niña amable? Tía había vivido originalmente en un lugar donde apenas podía pagar comida, pero un día 2 hermanos mayores que nunca había conocido trajeron a Tía de vuelta a la herencia ducal. Los sirvientes de la casa ducal se ocuparon constantemente por la joven recién llegada, bañando a Tía, limpiando su habitación y cocinando para ella. Tía se sentía extremadamente poco acostumbrada a este tipo de vida mimada y un poco culpable, porque claramente nunca había ayudado a ninguno de ellos, y sin embargo, ellos le estaban cuidando de todo corazón. Muy pronto, Tía le pidió ayuda a Dora con algo. La escena cambió y Tía estaba charlando y riendo con los sirvientes y el chef jefe. No sabiendo lo que estaba pasando, el cuarto hermano le preguntó a Tía: ¿qué estás haciendo? El sonido de los pasos apresurados se acercó. El cuarto hermano arrancó la pequeña flor de la mano de Tía y se cejó el ceño. ¿Qué es esto? Tía instintivamente comenzó a disculparse.
Pero después de solo 2 palabras, se acordó de lo que el cuarto hermano le había dicho antes, sin importar lo que hiciera, el cuarto hermano la apoyaría. Los hice para agradecer a todos. El cuarto hermano estaba perplejo. Resulta que mientras vivía en los barrios bajos, debido a que no había flores en invierno, ella doblaba los periódicos desechados en flores de papel para venderlas. Así que ella quería usar flores de papel para agradecer sinceramente a todos. Pero el tono del cuarto hermano se hizo muy firme. ¿Quién te dijo que les dieras las gracias? No necesitas hacer algo así. Al ver que la situación era mala, la criada junto a Tía se acercó rápidamente para disculparse. Lo siento mucho, joven maestro Lucía. Debí haber detenido a mi señora. Tía inmediatamente cortó a Dora. Yo quería hacerlo yo mismo. Era mi propia elección. El cuarto hermano todavía estaba un poco conmocionado. La mirada de Tía era muy firme. Anoche el joven maestro me dijo que podía hacer lo que quisiera y quiero agradecer a la gente que me ayudó. El cuarto hermano parecía totalmente incrédulo. ¿Ese era realmente la niña de anoche? Tía se acercó para recuperar la flor de papel. Yo también te había hecho una, joven maestro. Pero si no te gusta, entonces simplemente tira. En el momento en que oyó eso, el cuarto hermano inmediatamente retiró su mano. ¿Quién dijo que no me gustaba? El cuarto hermano alegremente pegó la flor de papel a su pecho. Muy pronto, Dora sugirió que el cuarto hermano y Tía tomaran una simple taza de té juntos. Venid conmigo al estudio. Los sirvientes detrás de ellos estaban llenos de admiración. ¿Lo veían todos? Ahora mismo, el joven maestro en realidad no podía decir una palabra delante de una dama. Nunca hubiera pensado que la joven, que parecía tan suave y delicada, pudiera ser realmente tan audaz, y activó accidentalmente la magia de un intérprete, un poder lo suficientemente fuerte como para hacer temblar violentamente la tierra. Justo ahora, el cuarto hermano había traído a Tía al estudio. Solo tenía la intención de tomar un poco de té allí, pero la gran cantidad de libros en el estudio dejó a Tía sorprendida. Se parecía exactamente a alguien que nunca había visto el mundo antes, mirando a su alrededor con curiosidad. El cuarto hermano solo podía ir a preparar el té primero, diciéndole a su hermana menor que mirara a su alrededor como quisiera. Incluso si desgarras todos los libros y los dobles en flores de papel, no importaría. El rostro de Tía se volvió rojo brillante, e insistió en que nunca haría tal cosa. Tía caminó al segundo piso. Era la primera vez que veía tantos libros. Si yo también pudiera leer. Justo cuando Tía se sentía desanimada, una luz deslumbrante apareció repentinamente detrás de ella. Tía rápidamente se dio la vuelta, solo para ver un libro brillando. Tía dio unos pequeños pasos rápidos hacia él, pensando instintivamente que debía haberlo visto mal, así que se frotó los ojos con fuerza. Sí, Tía no lo había visto mal. El libro parecía tener una voluntad propia y la atraía deliberadamente, tal vez porque había sido almacenado allí por demasiado tiempo. El polvo en el libro le hizo toser a Tía. Y justo entonces, sucedió algo milagroso. Tía, que nunca había leído un libro antes, de alguna manera entendió el título, la definición de modificadores. Un círculo mágico apareció ante sus ojos, el fenómeno de una exitosa invocación de hechizos. De repente, la tierra entera comenzó a temblar. La gente que no sabía lo que estaba sucediendo pensó que los jóvenes maestros marciales habían regresado. Siempre había usado la magia de los atributos de la tierra de esta manera, sacudido tanto el suelo, debe estar infeliz de nuevo por algo, pero a medida que los temblores crecían cada vez más fuertes, dijo una criada preocupada, ¿podría haber asustado a la joven? El cuarto hermano se levantó de inmediato y se apresuró hacia el segundo piso del estudio y de repente descubrió que su propia hermana pequeña estaba recitando un hechizo. Nadie esperaba que Tía, que había sido abandonada por su padre por haber nacido sin poder mágico, más tarde fuera descubierta por el cuarto hermano como heredera de la magia basada en guiones. Ahora mismo, el cuarto hermano había visto a su hermana pequeña leyendo un libro mágico. Resultó que un intérprete se refería a una persona capaz de descifrar libros mágicos escritos en tiempos antiguos. Hace mucho tiempo, la mayoría de los humanos habían podido usar la magia libremente, pero de la noche a la mañana, por alguna razón desconocida, la gente perdió esa habilidad, y a partir de entonces, la magia solo podía transmitirse a través de la sangre y la escritura. Aquellos que heredaban la magia a través de la sangre eran llamados magos de línea de sangre, y sus familias también sufrirían efectos secundarios correspondientes. Al descifrar grimoires y crear herramientas mágicas, ayudaron a la gente común a usar la magia, pero descifrar la escritura en grimoires era casi imposible, por lo que los investigadores de magia habían podido continuar solo bajo la protección de la familia imperial del Imperio Morgatum. Aunque el cuarto hermano había oído que realmente había algunas personas que podían descifrarlos, tales personas eran extremadamente raras. Si el mundo exterior se enterara antes de que el cuarto hermano pudiera terminar de pensar, Tía lo interrumpió. Después de enterarse de que Tía estaba bien, el cuarto hermano la llevó a tomar té y refrigerios. Una vez que se sentaron a la mesa,
El cuarto hermano parecía estar todavía pensando en el asunto del intérprete, haciendo que el estudio fuera inusualmente silencioso. Tía fue la primera en hablar. No se supone que debía leer ese libro. El cuarto hermano volvió a sí mismo de inmediato. No estoy enojado. Hay muchos libros mágicos en casa. No importa si quieres leerlos o tirarlo. Pero sería mejor que esperaras hasta que puedas leer libros comunes antes de leer grimoires. Sí, a partir de mañana, el cuarto hermano te enseñará a leer. La lectura es importante, pero eres demasiado delgado. Primero tienes que comer más. Tía tomó el bocadillo y comenzó a masticarlo mordido por mordido. Nadie esperaba que la noticia de que Tía fuera devuelta a la herencia ducal llegara a los oídos de la familia imperial. Eso, muy probablemente, podría suponer un peligro mortal para Tía, y el hecho de que ella fuera intérprete también podría ser expuesto por ello. Justo entonces, el hermano mayor Gerald acababa de asistir a la ceremonia para heredar el título cuando fue invitado por la familia imperial a una fiesta conmemorativa. Pero Gerald estuvo ausente todo el tiempo, y si Joel había traído a su hermana a casa, justo cuando Gerald todavía pensaba en su hermana, un hombre se acercó desde atrás. Él era el príncipe heredero de la familia imperial, Elisan. Levantando un vaso de vino tinto, se presentó ante Gerald. La cresta de Worcester se adapta incluso mejor de lo que imaginaba. Estoy realmente encantado de verte en otro lugar que no sea la academia. Resulta que Elisan y Gerald habían sido compañeros de clase en la Academia Real durante más de una década. Elisan era ferozmente competitivo y siempre quería mostrar sus habilidades ante su majestad, pero su rival había sido el abrumadoramente capaz Gerald. Aunque Elisan había perdido ante Gerald y no había conseguido la aprobación de su majestad, en el fondo sabía que no importa lo destacado que fuera Gerald, al final seguía siendo su subordinado. Elisan le preguntó a Gerald, ¿por qué no estás disfrutando de la fiesta? ¿Qué haces aquí parado? Mira, todas las señoras nobles aquí te están observando. Después de todo, tú eres el duque soltero de Worcester. Gerald no respondió a la pregunta de Elisan, mientras que Elisan parecía estar deliberadamente buscando problemas. En un entorno como este, no he visto a un solo miembro de la familia Worcester. Esta es su fiesta de celebración por heredar el título. ¿No debería todo el mundo reunirse para disfrutarlo? De pie detrás de Elisan, Gerald le echó una mirada lateral y respondió, con su alteza el príncipe heredero ofreciendo felicitaciones, ¿qué necesidad hay de alguien más? El rincón de los labios de Elisan se levantó ligeramente mientras decía con arrogancia. Déjame adivinar. El segundo, Joel, está ocupado con asuntos académicos. El tercero, Marty Owls, debe haber ido a otro viaje despreocupado, y en cuanto al más joven de su familia, antes de que el príncipe heredero pudiera terminar, Gerald lo cortó. Su Alteza también sabe que mi cuarto hermano está en mala salud. Elisan parecía aún más contento. No, Gerald, estaba hablando de su cuarto hermano. ¿Desde cuándo la familia imperial sabía de la existencia de Lestia? ¿Podría ser que incluso supieran que era una intérprete? Si la identidad de Tía como intérprete fuera expuesta, se convertiría en una herramienta de la familia imperial. Mientras existiera un intérprete, la gente común podía ejercer magia. La familia imperial podía fortalecer sus legiones mágicas y ganar la guerra. Gerald lo entendía demasiado bien, pero servir a una escoria como Elisan era absolutamente repugnante. Un hombre que acababa de compararlo con un caballo y ahora lo trataba como un perro de caza no era alguien que valga la pena servir, pero el problema ahora era que la piedra de equilibrio era la fatal debilidad de la familia Worcester. Sus hermanos menores, era una elección que habían hecho, así que sin importar lo que ocurriera, tenían que obtener el núcleo mágico de la familia real, incluso bajo la opresora autoridad del príncipe heredero. El gran hermano Gerald no mostró miedo en absoluto. Su Alteza el príncipe heredero, usted realmente tiene mucho en mente, pero bajo mi liderazgo, la familia Worcester solo seguirá mejorando. La tensión entre los dos solo se intensificó y yo también estaba ansioso por ver el futuro imperio que Su Alteza el príncipe heredero tiene la intención de construir. Mientras tanto, la fiesta seguía siendo tan animada como siempre. Luego la escena cambió. El príncipe heredero destruyó violentamente el lugar, lanzó copas, pisó sobre la mesa y murmuró. Ese maldito mago en realidad se atrevió a mirarme así, desgraciado bastardo, justo cuando estaba a punto de romper una silla. El asistente a su lado lo detuvo. He encontrado a alguien que conoce muy bien a la hermana menor del duque de Worcester. Elisan puso suavemente la silla abajo. La ira en su corazón desapareció instantáneamente y una sonrisa siniestra apareció en su rostro. Realmente, eso es maravilloso. Debo ver que ese arrogante Gerald pánico y perder su compostura. Frente a los planes del príncipe heredero, Tía sería capaz de escapar del peligro. Tía finalmente pudo conocer a su tercer hermano, que había huido de casa hace momentos, mientras su cuarto hermano estaba enseñando a Tía a hacer la señal de la cruz. De repente la puerta fue puesta abierta por un hombre. ¿Dónde está mi hermana pequeña? Tía se levantó con sorpresa. ¿Maestro Joel? El hombre sonrió brillantemente. No soy yo. Soy mucho más guapo que él. ¿Cómo pudiste mezclar eso? Tía parecía desconcertada. ¿Podría ser este mi legendario tercer hermano, Martius?
Entonces su segundo hermano Joel entró por detrás, llevando una caja y preguntó indignado, ¿quién dice que es más guapo? Mi adorable hermana pequeña, como has estado los últimos días, como prometí, traje a tu tercer hermano de vuelta con un regalo. Joel puso el regalo delante de tía. En el momento en que vi esto, pensé en ti. Joel sacó el regalo, un peluche de conejo rosa, y luego Joel sacó lentamente la cabeza de su lado. Mira, ¿no se parecen mucho sus ojos? Tía estaba muy contenta. Abrazó al peluche de conejo con un brazo. Es muy lindo. ¿De verdad puedo guardarlo? Joel se agachó y dijo suavemente, no es como si pudiera darle esto a Lucian, ¿verdad? Al oír eso, Tía no pudo evitar imaginar a su cuarto hermano en una escena divertida. Joel todavía no podía resistirse a burlarse de su tercer hermano en comparación con un hermano mayor que huyó de casa y regresó con las manos vacías. El tercer hermano estaba furioso. Joel, ¿no lo escuchaste? Tía no te llamó hermano, llamó a un joven maestro Joel. El tercer hermano ignoró completamente al segundo hermano. Pasó junto a él, sacó una silla y se sentó delante de Tía. Él dijo suavemente, nunca imaginé que tendría una hermana pequeña. Tu nombre es Lily, ¿verdad? Tía parecía desconcertada. Mi nombre es Leslie. El rostro del tercer hermano se puso rojo. No me importa. A partir de ahora, te llamaré Lily. Al oír ese apodo, surgió en su mente como si fuera el destino mismo. Su cuarto hermano sentado al escritorio dijo sin rodeos que era asqueroso, pero al momento siguiente, el tercer hermano levantó de repente a Tía y la hizo girar en el aire. Tía había visto a niños de su misma edad jugar así con sus padres antes, les había envidiado tanto en aquel entonces, nunca pensó que un día sería elevada así. Pero su hermano tercero, obsesionado con su hermana, parecía completamente arrastrado y seguía girando a pesar de su súplica. ¿Me estás llamando joven maestro Marcio? Hermano Marcio, todavía no has escuchado a Lily llamarte hermanos, ¿verdad? Que instantáneamente llenó de celos a los hermanos segundo y cuarto, ya que su tercer hermano acababa de regresar. Lucien no podía esperar para contarle al segundo hermano sobre la identidad de Tía como vidente. Con una mirada seria, Lucien dijo, Joel, ven conmigo. Hay algo que necesito discutir contigo a solas. El segundo hermano parecía confundido. ¿Es eso lo que te hace tan serio? Lucien ni siquiera dio la vuelta a la cabeza mientras salía de la puerta. El segundo hermano se acercó inmediatamente a Tía. Tía, espera aquí un momento. Después de decir eso, acarició la mano y siguió a Lucien. Marcio tampoco estaba ocioso, preguntó a Tía. Ahora que estamos solo nosotros dos, ¿qué debemos tocar? Tía miró a su tercer hermano, sin saber qué hacer. Martius creció preocupado. Lily, ¿crees que tu hermano es demasiado viejo para que no quieras jugar conmigo? Se rascó la parte posterior de la cabeza y continuó, eso es demasiado cruel, tengo solo 18 años. Tía me explicó de inmediato que no es así, antes vendía flores de mañana a noche todos los días, nunca había jugado a juegos, aunque fuera con niños de mi edad, a veces mi tío me regañaba. Después de escuchar la explicación de Tía, su tercer hermano finalmente comprendió lo patético que había sido su hermana menor. ¿Entonces qué hacías normalmente en casa? ¿No jugabas también con Lucien? Tía respondió, o bien, el hermano mayor Lucien me enseñó el idioma común del imperio. Su tercer hermano estaba bastante sorprendido, pero eso no es un juego. Tía se apresuró a explicar, pero me pareció muy interesante. Su tercer hermano suspiró impotente, Dios mío, tienes miedo de que la gente no sepa que eres un hijo de la familia Worcester, ¿verdad? ¿Has hecho algo más? No me digas que eso es todo. Tía pensó por un momento. Leí libros y me paseé por el jardín. Su tercer hermano sonrió, los paseos son buenos, así que nunca has salido de casa. Marcio siempre había sido el tipo que no podía quedarse encerrado en casa. Sin embargo, su hermana pequeña tuvo que quedarse en esa casa aburrida todo el día. Sin poder evitarlo, sacó a Tía en sus brazos, esos hermanos inútiles. Gerald es un perfeccionista, Joel es un estudiante modelo, y Lucien es frío y aburrido. Tu tercer hermano ha vivido en esta casa cerrada durante 18 años, y me he dado cuenta de algo muy profundo. La gente de nuestra familia puede simplemente disfrutar de la vida, y si yo soy el único que disfruta de la vida, entonces no voy a contribuir en absoluto a la familia. Desposando ambas manos sobre los hombros de Tía, dijo, bien, deja que tu tercer hermano te enseñe cómo disfrutar realmente de la vida. Aunque eran los jóvenes amos de la familia Worcester, solo podían vivir en la finca del noroeste. En la infancia de Joe, apenas había ningún recuerdo de su padre, porque siempre estaba ocupado. Su madre, debido a la mala salud, a menudo dejaba a los niños en la finca, y iba solo al cálido sur para recuperarse. Debido a eso, los tres jóvenes maestros fueron criados básicamente por su niñera, y luego un día su madre regresó, con la cara pálida, sosteniendo a Lucien en sus brazos. Él mismo nunca había sido abrazado por su madre, sin embargo, Lucien la tenía toda para sí. Así que Joe corrió enojado a su habitación. Al principio, Joe estaba profundamente celoso de Lucien, pero comprendió que tal celos no significaban nada frente a su madre enferma. A medida que pasaban los días, la enfermedad de su madre empeoraba, pero su padre nunca la había querido de verdad, ni siquiera asistió a su funeral, y el último deseo de su madre era que los tres hermanos mayores cuidaran bien a su hermano menor. Lestia era el niño nacido en el año en que su madre murió,
y fue la razón por la que su madre pasó sus últimos días en soledad y miseria, pero tía había vivido una vida completamente diferente a la suya. En el momento en que Joe la vio por primera vez, supo que era inocente. Lucien le dijo a Joel que el niño podía leer grimoires, y Joe se sorprendió. Geralt no le había dicho, pero él ya debe haber sabido que tía era una vidente. No importa cuál fuera la identidad de tía, no importaba, seguía siendo su hermana. Antes de que Big Brother regrese, trabajemos en acercarnos un poco más a ella, dijo Joe, poniendo una mano sobre el hombro de su cuarto hermano. Vamos, ella nos ha estado esperando mucho tiempo. Pero cuando los dos regresaron a la habitación, todo lo que encontraron dentro era una pequeña cascada. ¿Qué clase de experiencia sería para una niña que había vivido en los barrios bajos durante 11 años llegar a la ciudad más próspera? Pero cuando partieron, ya era tarde en la tarde. Si continúan así, pronto oscurecería. El cuarto hermano dijo que tendrían que tomar un atajo. Hay un camino que puede llevarnos allí rápidamente. En el momento en que dijo eso, el carruaje saltó hacia un acantilado. Tía estaba aterrorizada dentro del carruaje. Bueno cielo, ni siquiera había un camino allí. Pronto, el cuarto hermano le dijo a tía, y vamos a hacer uno. Desde el acantilado opuesto, una enorme cantidad de tierra surgió y rápidamente formó un camino. Tía miró con conmoción el extraño fenómeno, como apareció repentinamente una carretera, entonces se volvió y se dio cuenta de que todo era magia de su hermano. Con un fuerte golpe, el carro aterrizó a salvo. Con el paso del tiempo, finalmente llegaron al bullicioso distrito, que era la calle más próspera de la capital, y su tercer hermano amante de la libertad no pudo evitar suspirar. Incluso el aire se siente diferente aquí. Tía, por otro lado, parecía un poco reservada. Miró curiosamente a su alrededor. Las coloridas tiendas a su alrededor se sentían desconocidas. Sin embargo, no parecía especialmente feliz. Bajando la cabeza, su tercer hermano le preguntó, Lily, ¿no te gusta aquí? ¿Deberíamos ir a otro lugar? Tía lo miró, no, solo estoy preocupada por ti, hermano mayor. Estaba un poco sorprendido. Había huido de casa tantas veces y nunca un solo miembro de la familia le dijo algo así. Sin embargo, esta pequeña cosa en realidad estaba diciendo que estaba preocupada por él. Tía dudó, pero todavía lo dijo. Hermano mayor, justo ahora, para llegar aquí rápidamente, usaste mucha magia. ¿Está bien? He oído que el uso de la magia puede ser peligroso. El tercer hermano estaba extasiado, con corazones prácticamente brotando. Lily está realmente preocupada por su hermano mayor. Cuando Joel había ido a buscarlo después de huir, les había dicho que habían traído a su media hermana a casa. Al principio, él había pensado que ella era solo una pequeña mascota aburrida y molesta, pero ella resultó ser el primer miembro de la familia que sinceramente se preocupó por él. Puso una mano sobre su hombro y alegremente le dijo, no es nada. No te preocupes. Yo nací para disfrutar de la vida. Señalando el pendiente de su oreja, agregó, esto es suficiente. Luego llevó a tía a las compras. Tía simplemente miró las joyas de una joyería, y su tercer hermano pensó que lo entendía de inmediato. Lily, entra y recoge la joyería que quieras. No sabía que tía solo había mirado el letrero de la tienda por un poco más de tiempo porque era nuevo para ella. Todavía, su hermano la llevó directamente a la tienda. Puso una corona de rubí en la cabeza de tía, y todo su soporte se elevó varios niveles a la vez. Incluso le dijo deliberadamente al empleado que envolviera esta también. Y esta, en un abrir y cerrar de ojos, el tercer hermano estaba cubierto de todo tipo de joyas. El dueño de la tienda se apresuró a alabar. Joven maestro, tienes un excelente gusto. Una mirada y puedo decir que eres alguien que sabe la calidad. Tía rápidamente trató de detener a su tercer hermano. Hermano mayor, no necesito estos accesorios. Su tercer hermano parecía desconcertado. ¿Qué pasa? ¿No te gustan? Tía miró con cautela al dueño. Su tercer hermano pensó que tía simplemente no pensaba mucho de la tienda. El dueño, mientras tanto, estaba prácticamente en lágrimas, pensando que la grasa que ya estaba en su boca estaba a punto de desaparecer. Tía respondió apresuradamente, no es eso, todos son hermosos. Antes de que ella pudiera terminar, su tercer hermano la cortó, y luego se arregló. Envuelve todas para mí. Muy pronto, el dueño sacó la factura. Que Joe se había llevado todo su dinero. El dueño pensó por un momento, adjudicando por su ropa, era obviamente el joven dueño de una familia noble. Y el brillo del pendiente que llevaba mostraba que era extremadamente valioso. Cuando un noble sale, ¿por qué se molesta en llevar dinero pesado? Solo tienes que escribir un billete en nombre de tu familia, y vendremos a recoger el pago nosotros mismos. El tercer hermano se negó inmediatamente después de escuchar eso. No, estoy comprando un regalo para mi hermana pequeña. Si usara el nombre de la familia, no arruinaría eso el significado. El propietario estaba muy decepcionado, mientras que tía sintió todo lo contrario. Dejó salir un suspiro de alivio. Afortunadamente, el hermano mayor no trajo dinero, de lo contrario, realmente habría gastado una gran cantidad de dinero en todas estas cosas que ni siquiera necesita. Y luego el tercer hermano de repente tuvo una idea de una gran solución. Se quitó el pendiente y le dijo al dueño, vas a comerciar con piedras preciosas, así que no necesito decir cuánto vale esto, ¿verdad? El dueño se asustó y miró fijamente el brillante arete de oro, que el tercer hermano no estaba ofreciendo como un intercambio directo, sino como garantía. Una vez que tenía dinero, volvería y lo redimiría. Tía se opuso fuertemente en el momento en que oyó eso. Hermano mayor Marcius, no puedes usar eso. Lo que no se dio cuenta fue que era una piedra neutralizadora mágica. Si su tercer hermano perdiera su piedra neutralizadora,
Eso significaba que podía ser golpeado por una reacción mágica en cualquier momento, como tercer joven maestro de una casa ducal, comprando cosas sin traer dinero. Marcius no tenía más remedio que usar su propia piedra neutralizadora mágica como garantía. Le dijo a Tia que volvería a ganar el dinero muy pronto, así que no debería preocuparse de que sufra una reacción mágica. Usando la piedra mágica neutralizadora como seguridad, Marcius incluso pidió prestado un poco de dinero al propietario, pero la escena cambió y Tia llegó a un lugar increíblemente ruidoso. Resultaba ser un lugar donde ganar un juego te haría rico y perder te dejaría sin nada. Tia estaba llena de arrepentimiento, realmente no debería haber venido a un lugar como este. Su tercer hermano apuntó hacia adelante. Lidi, juguemos a ese juego. Con Tia a su lado, las fichas en la mano de su tercer hermano aumentaron. Ganó de nuevo. Parece que mi hermana pequeña es una diosa de la suerte. Tia, sin embargo, parecía nerviosa. Ella apretó los dos puños con fuerza. Su tercer hermano le preguntó a Lidi, ¿qué pasa? ¿Estás aburrido? La expresión de Tia era extremadamente seria. Su tercer hermano abrió su mano derecha y dijo, probablemente es porque solo estás mirando, así que se siente aburrido. Aquí, Lidi, deberías intentarlo también. Creo que es más interesante verte interpretar al hermano mayor. Su tercer hermano vio la razón. Es así, entonces tengo que mostrarte algo aún más interesante. El miedo se levantó en el corazón de Tia. Hermano mayor, ya tienes mucho dinero ahora. ¿Por qué no dejamos de jugar? Su tercer hermano le golpeó suavemente la cabeza. ¿Te estás poniendo un poco hambriento? Entonces juguemos una última ronda y nos vamos. Lo que ella no sabía era que esta ronda final casi traería un peligro mortal a Tia. El tercer hermano llevó a Tia a una mesa de juego de alto bajo. En el momento en que subió, empujó todas sus fichas. Todo el mundo estaba aturdido, y el corazón de Tia no pudo calmarse durante mucho tiempo hasta que el rotor aterrizó en el 11. Los espectadores detrás de ellos aplaudieron, mientras que algunos murmuraron que el tercer hermano era simplemente afortunado y que la próxima vez podrían no ir a su manera. Tia se volvió rápidamente y le preguntó, gran hermano, si pierdo, todo este dinero se habrá ido, ¿verdad? Estaba lleno de confianza. Tia se puso aún más nerviosa y continuó tratando de persuadirlo, pero justo entonces, alguien anunció que si no se lanza en 10 segundos, se contará como una pérdida. El tercer hermano puso los dados delante de Tia, si no lanzas ahora, ni siquiera tendremos la oportunidad de intentarlo. Si Tia no tenía otra opción, solo podía robarse a sí misma y hacerlo. Tia apretó los ojos cerrados y oró en silencio. Por favor, cuando los dados rodaron por el aire y aterrizaron en la mesa, eran 2. Lidi, eres increíble, como se esperaba de mi hermana pequeña, tienes la misma suerte que la mía. Tia también mostró una sonrisa aliviada. Muy pronto, su hermano llevó a Tia al mostrador de bebidas y le dijo que se quedara allí obedientemente y bebiera algo mientras él iba a cambiar todas las fichas por dinero. Mirando el helado delante de ella, Tia estaba llena de curiosidad, se veía como nubes en el cielo. De repente, alguien vestido de negro apareció detrás de Tia, y como era de esperar, Tia fue secuestrada. Fue secuestrada por 2 hombres enmascarados y hace unos momentos, su tercer hermano llevaba orgullosamente un pesado saco de monedas de oro, preparándose para regresar a Tia. Pero cuando llegó al mostrador de bebidas, descubrió que su hermana pequeña había desaparecido, salió con un frío sudor y gritó en voz alta el nombre de Tia, pero no hubo respuesta. Su tercer hermano comenzó a darse cuenta de que algo estaba muy mal, ni siquiera le importaba la bolsa de oro en su mano, mientras que los 2 hombres enmascarados confirmaban la identidad de Tia. El otro hombre enmascarado respondió, absolutamente, la oí llamar al tercer joven maestro de la familia Worcester, hermano mayor. Tia estaba tan atada por los hombres enmascarados que todo lo que podía hacer era orar desesperadamente porque sus hermanos vinieran a salvar. Pronto, los hombres enmascarados llevaron a Tia a un carruaje usado para transportar aves. No tardaron en llevarla lejos. Tia estaba aterrorizada. ¿Qué se supone que debo hacer? De repente, Tia recordó algo que su cuarto hermano le había dicho. Decide por ti mismo quién quiere ser tu familia. Los ojos de Tia se firmaron instantáneamente. Pronto, Tia notó un clavo en el carro. Podría usarlo para cortar la cuerda. Rompiéndose contra el clavo, intentó una y otra vez usarlo para cortar la cuerda. Pero usar un clavo para cortar era simplemente demasiado difícil. Entonces el carruaje se detuvo repentinamente. Resulta que los hermanos de Tia habían bloqueado el carruaje. Uno de los hombres preguntó con ira al tercer hermano, ¿qué quieres? El segundo hermano dijo con seriedad, queremos ver lo que hay dentro del carro. Es la voz del hermano mayor Joel. Tia estaba muy contenta. Mientras tanto, el tercer hermano había subido directamente al carro y seguía tocando. Pero Tia no podía responderle en absoluto en su estado actual. Todo lo que podía hacer eran murmuraciones silenciosas, con los alabados y los gritos de los pájaros añadidos. Los gritos de ayuda de Tia se ahogaron por completo. Simplemente no era suficiente que un tercer hermano fuera para escuchar. El segundo hermano trató de razonar con los 2 hombres. Solo necesitamos una mirada dentro del carro. Pero los hombres reaccionaron ferozmente. Todos estos son pájaros domésticos que se llevan al palacio. Aun si eres noble,
No puedes simplemente manipular la propiedad real. Eso sería una rebelión. Eso enfureció al tercer hermano. No vayas por ahí lanzando acusaciones como esa. Solo queremos echar un vistazo y además, alrededor de la casa de apuestas, el tuyo era el único carruaje allí. Resulta que después de que tía desapareciera, los hermanos segundo y cuarto también habían llegado a la casa de apuestas e inmediatamente enviaron al equipo de búsqueda de la casa ducal de Borges. Solo encontraron un solo carruaje cerca de la casa de apuestas, pero ese carruaje pertenecía a la familia real. El segundo hermano trató de persuadir al tercero. Luego continuó hablando con los hombres: si no nos dejan mirar, entonces, por favor, inspeccionen ustedes mismos, nuestra hermana puede estar adentro. El hombre estalló en una risa. ¿De qué tontería están hablando? Ya te dije que solo hay pájaros domésticos aquí. Mientras hablaba, golpeó el carro con su mano. No escuchas el canto de los pájaros, puedes alejarte ahora. Si estos pájaros mueren de miedo, probablemente no serás capaz de asumir la responsabilidad. Los tres hermanos eran totalmente indefensos. ¿Por qué tenía que ser un carro de palacio? Maldita sí. No tenemos derecho a registrar. Tía fue secuestrada y escondida dentro de un carro real. Aunque los tres hermanos sospecharon que su hermana estaba adentro, no tenían autoridad para inspeccionar un carro real y solo podían ver cómo avanzaba gradualmente. El tercer hermano gritó impotentemente: Lestia, si estás ahí dentro, conténme. Al escuchar sus palabras, Tía estaba frenética, pero no podía hacer ningún sonido. Luego se volvió y vio que aunque el clavo no podía cortar la cuerda, al menos debería ser capaz de cortar el gag de tela en su boca. Tía se inclinó hacia el clavo afilado y oró en silencio: esta vez tiene que funcionar. El carruaje se movía cada vez más rápido, mientras que detrás de él el tercer hermano lo perseguía y gritaba el nombre de Tía. El tercer hermano tomó una decisión instantánea. Usó la magia de la tierra y el suelo se levantó instantáneamente del suelo plano, levantando el carro hacia arriba. Cuando el carruaje se rompió, los pájaros volaron. Tía también cayó y tosó 2 veces. Cuando abrió los ojos, una mariposa brillante apareció delante de ella. Era la mariposa de su cuarto hermano. Entonces vio a su cuarto hermano corriendo desde la distancia. Rápidamente ayudó a Tía a levantarse. ¿Estás bien? Su cuarto hermano se apresuró a consolarla. Estabas asustado, ¿verdad? Está bien ahora. Tía mostró una sonrisa aliviada. Me alegro mucho de que hayas venido a salvarme. Pero el asunto aún no había terminado. En ese momento, los tres hermanos ya no podían suprimir la furia en sus corazones. El cuarto hermano apretó los puños, la herida en la cara de mi hermana pequeña y el trauma en su corazón. Los tres hermanos atacaron uno tras otro. ¿Cómo te atreves a tratar a mi hermana así? Pero pronto, el cuarto hermano hizo que los otros 2 se detuvieran. Mientras estén vivos, podemos averiguar quién es la mente maestra y por qué secuestraron a Tía. Casi había perdido la razón. Inmediatamente bajó a los delincuentes de nuevo, furioso. El tercer hermano corrió y gritó: ¿por qué estaba mi hermana aquí? Pero el hombre se niega a revelar la mente maestra. El tercer hermano sigue golpeándolo duramente. ¿Quién le ordenó? Fue la familia real. Se agarró de nuevo al collar del hombre. ¿Va a hablar o no? Tía había sido rescatada, pero la mente maestra todavía no podía ser encontrada. El tercer hermano trató de golpear la respuesta del hombre, pero en un momento de negligencia, ambos hombres mordieron veneno y se suicidaron. El tercer hermano usó magia para convertirlos en barro. Maldita sí. Estas personas eran claramente de la familia real. A partir de entonces, los tres hermanos se volvieron aún más cautelosos. Absolutamente no podían dejar que algo así sucediera una segunda vez. Después de regresar a la herencia ducal, Dora estaba a su lado con preocupación, mirando las heridas en la cara de Tía. Preguntó con preocupación. Tía se sentó obedientemente en el sofá, pero Dora todavía culpó a los 3 jóvenes maestros de todo. Les miró ferozmente, como si dijera: 3 hombres adultos que pueden usar la magia y tú todavía no podías proteger a una niña pequeña. Sin ayuda, los 3 hermanos solo podían reunirse y aceptar el regaño de Dora. Dora sacó la medicina y la aplicó a las heridas de Tía. Detrás de ella, los hermanos estaban tensos e inquietos. El tercer hermano se acercó para disculparse. Señora, lo siento mucho. Es culpa del gran hermano. No debería haberte dejado sola allí. Levantó la cabeza y la golpeó repetidamente contra el sofá. Yo causé que esto te sucediera. Dora usaba una expresión que decía que era natural. Tía extendió su pequeña mano para detenerlo. El tercer hermano pensó que su hermana le había perdonado y preguntó con una sonrisa brillante: Señorita, ¿me detuvieron porque tenían miedo de que me hiciera daño? No, yo tenía miedo de que rompieran el soporte de los brazos del sofá. El tercer hermano estaba avergonzado más allá de las palabras. Así que todo había sido un deseo de su parte. Los hermanos segundo y cuarto no pudieron dejar de reír. Muy pronto, una frase de Dora expulsó a todos los jóvenes maestros. Todavía tengo que comprobar si la joven tiene otras heridas. Van, la puerta se cerró con fuerza. El segundo hermano criticó severamente al tercero. No deberías haber llevado a Tía fuera tan casualmente, y mucho menos llevar a un niño como ella a una casa de apuestas. El tercer hermano le explicó a Joe que esa casa de juego es muy segura,
no solo está limpia, sino que solo pueden entrar personas cuyas identidades han sido verificadas. En su pecho, dijo firmemente, ¿por qué llevaría a mi propia hermana pequeña a un lugar peligroso? El cuarto hermano tampoco mostró piedad. Ese lugar solo es seguro para ti. El tercer hermano se encontró al instante sin ninguna manera de refutar eso. Tal vez realmente se haya equivocado. Marcio era un noble hijo de la familia Worcester y también un mago, desde su nacimiento. Nunca había encontrado nada que fuera una amenaza para él. En comparación con él, Lestia era una existencia frágil y pequeña. Si alguien albergaba malas intenciones hacia la familia Worcester, entonces ella sería un blanco fácil. Después del análisis razonable de Joe, el tercer hermano finalmente se dio cuenta de que se había equivocado. Pero juró averiguar quién era la mente maestra y cuál había sido el objetivo de esa persona, y luego pagarles en especie. Haré que quien se atreviera a tocar a mi hermana se arrepienta. El cuarto hermano se burló, un tonto hablando como una persona real por una vez. El cuarto hermano les dijo a los otros dos que la venganza es importante. Pero antes de eso, tenemos que hacer preparativos para evitar que algo así vuelva a suceder. Joel también estuvo de acuerdo. Después de todo, ese niño no tenía manera de protegerse, es cierto. Es demasiado joven y es una niña. El tercer hermano se rascó la parte posterior de la cabeza, pero ella no es una maga. Entonces, ¿qué hacemos? El mayordomo se acercó desde atrás y sugirió, tener una noche más fuerte al lado de ti a las 24 horas del día para proteger. El tercer hermano se alegró y levantó la mano de inmediato, insistiendo en convertirse personalmente en el guardián de su hermana menor. El tercer hermano tenía una expresión sombría. El segundo se propuso, eligiendo a la guardia de tía de la orden nocturna de su hogar. Después de todo, no podemos estar a su lado todo el tiempo. No pudiendo decidir, Joe le preguntó al cuarto hermano, ¿cuál crees que sería la noche más adecuada? El tercer hermano también aceptó dejar que el cuarto hermano decidiera. El cuarto hermano mostró una expresión de orgullo. ¿Hay alguna noche en la familia Worcester que no sea fuerte? El tercer hermano se acercó felizmente. Ha pasado mucho tiempo desde que los hermanos nos reunimos así y yo, mientras tanto, dijo que necesitaba ponerse en contacto con su hermano mayor y el cuarto respondió de hecho. ¿Qué quieres decir con mucho tiempo? Esta es la primera vez que los tres hablaban y se reían juntos al lado y viendo una escena tan armoniosa. El mayordomo también mostró una sonrisa aliviada. Para elegir al caballero más fuerte para proteger a tía, el cuarto hermano vino especialmente a los campos de entrenamiento. Todos los caballeros comenzaron a discutir quién se convertiría en el caballero de la joven. Todos estaban ansiosos por intentar. Tengo el presentimiento de que definitivamente me convertiré en el caballero de la guardia de la joven. Otro caballero a su lado se burló de él. Tengo el presentimiento de que serás eliminado en la primera ronda. Un caballero de pelo rojo dijo, cualquiera que quiera descansar temprano, venga a desafiarme, te puedo bajar en 3 segundos. Entonces alguien se acercó desde atrás y lo reprendió severamente. El caballero de la guardia de Lestia no puede ser elegido por el mero alarde. Esa persona debe poseer la mayor fuerza y la determinación para proteger a la joven, incluso a costa de su vida. La llegada del cuarto hermano trajo un repentino aura opresiva y todos los caballeros se dirigieron inmediatamente a expresiones serias. Por ahora, voy a seleccionar a 3 caballeros que emergen victoriosos en duelos. Estos 3 se convertirán en caballeros de guardia honrados del este. Así que ahora, déjame ver lo valientes que son los caballeros de Worcester. En el momento en que terminó de hablar, todos los caballeros liberaron toda su fuerza en combate, mientras que el cuarto hermano esperó cerca el nacimiento de los 3 caballeros más fuertes. A la mañana siguiente, Dora trajo comida deliciosa a tía. Lo primero que hizo, todos estos son refrescos de algodón y dulces, sabor de refresco, melón de limón, chocolate y fresas. Si quieres cualquier otro sabor, dime en cualquier momento. Y el joven maestro Marcio me instruyó específicamente que esta vez debes probar absolutamente todos los sabores que te gustan. Es porque no lo terminé esa vez, por lo que se siente mal por ello. Adiós, adiós, tía comió pensando. Hermano mayor Martius, lo disfrutaré adecuadamente. Luego la escena cambió al lado real. El príncipe heredero acababa de recibir un informe de sus subordinados. Así que está diciendo que fracasó. El subordinado se sudó frío al escuchar el tono de la voz del príncipe heredero. Su Alteza el príncipe heredero, lo siento. Personalmente preparé la jaula de pájaros porque tiene el pelo blanco, e incluso puse deliberadamente algunas aves de compañía de colores brillantes con ella para que no fuera fácil de detectar a un vistazo. El príncipe heredero, gritando los dientes, tiró su espada larga, que pasó por encima de la cara de los subordinados en un instante. El subordinado estaba aterrorizado. Ustedes inútiles, el príncipe heredero se enfureció, ustedes arruinaron todos mis planes. Luego pateó al hombre varias veces. Como los idiotas lograron esto, ni siquiera pudieron traer una niña de vuelta. Agarrando el dolor, el subordinado se arrodilló y se disculpó. Solo se suponía que iba a capturar a un niño y traerlo de vuelta. Tía luego recibió la protección de los 3 caballeros más fuertes, mientras que el príncipe heredero siguió conspirando para capturar al Lestio vivo, aprendiendo que la familia Worcester tenía una seguridad extremadamente estricta y no podía ser infiltrada.
El príncipe heredero instruyó a su subordinado: esta vez el plan no debe fracasar de nuevo. El tío reveló una expresión codiciosa. He venido a buscar a su sobrina, Lestia. Los dos susurraron juntos dentro de la habitación. Enfrentándose a este nuevo peligro, ¿Tia podría escapar indemne? La escena regresó a la casa ducal donde Dora estaba feliz por Tia. A juzgar por la profundidad de los cortes, probablemente no dejarán cicatrices. Los medicamentos todos se aplicaron. Tia se sentía muy feliz de tener una criada que la cuidara tanto. Desde entonces, había visto al gran hermano Joel y al gran hermano Marcia hace 2 días, y no los había vuelto a ver. Pero como parecían tan ocupados, sentía que no debía molestarlo. Tia tomó grandes bocados de desayuno. Como los segundos y terceros hermanos no podían comer con ella, entonces hoy al menos haría que el cuarto hermano comiera con ella. Como de costumbre, Tia vino al estudio de su cuarto hermano para leer, y justo entonces trajo 3 caballeros delante de ella. El cuarto hermano le dijo a Tia: a partir de hoy, son tus caballeros personales. Tia parecía desconcertada. Entonces los 3 caballeros se arrodillaron juntos y juraron a Tia: que somos las garras y garras del valiente león que gobierna el noroeste. Estamos dispuestos a ofrecer nuestros corazones al este. ¿Aceptarás nuestro juramento de lealtad? Tia parecía completamente perdida. Su cuarto hermano rápidamente la instó: ¿por qué estás dudando? Eres la hija de una casa ducal. Luego, apoyándose más cerca, susurró: si el juramento de lealtad de un caballero es rechazado, es la mayor humillación para un caballero. Los 3 caballeros esperaron con ansias la respuesta de Tia hasta que Tia finalmente dijo: acepto. Uno de los caballeros saludó a Tia: mi nombre es Frank. Para convertirme en su caballero, derroté a todos los demás caballeros y me convertí en la élite más fuerte. Otro caballero corta con entusiasmo: señora, no se deje engañar por él. El mejor caballero soy yo, yo. Si este tipo no me hubiera atacado a escondidas desde atrás, definitivamente habría ganado. Frank respondió: realmente ahora, ¿cómo es eso a escondidas? ¿No sabes que exponer tu espalda a tu oponente es una vergüenza de caballero? Los 2 se peleaban a un lado, mientras que el último caballero parecía bastante tímido. No soy tan impresionante como esos 2, pero definitivamente haré lo mejor que pueda. Tia sonrió brillantemente. Entonces estoy contando con todos ustedes, Avalí. En realidad había alguien tan adorable en la familia Worcester, y para encontrar el cerebro detrás del intento de asesinato de Tia lo antes posible, su cuarto hermano comenzó a buscar en una gran cantidad de información. Desde el principio hasta el final, Tia fue seguida por 3 caballeros personales cuyos ojos nunca la abandonaron ni por un momento. Tenían miedo de que Tia pudiera volver a sufrir daño, pero Tia sintió que este tipo de protección constante la ponía bajo una enorme presión. Además de eso, todavía había muchas palabras que no podía leer, y se preocupaba de que los 3 caballeros se rieran de ella detrás de sus espaldas, y aún no sabía completamente cómo usar la mesa. Tia estaba profundamente preocupada, pero su cuarto hermano rápidamente notó la situación de su hermana y pensó: si ella se siente incómoda, puede decirlo directamente. No tenía más remedio que rechazar personalmente las buenas intenciones del caballero. ¿La estás molestando? Espera hasta que realmente te necesite antes de aparecer. Pero era obvio que los 3 caballeros ya se habían vuelto completamente dedicados a su hermana menor, por lo que el cuarto hermano tuvo que mirarlos de un lado a otro en el mando. Tia, para silenciar a esos 2 hombres, alguien en realidad había usado magia para matarlo. En cuanto a las familias mágicas de linaje, solo había 5. La primera fue la familia Worcester, que tuvo que usar piedras neutralizadoras de maná. La segunda fue la familia Lanani, que consumió su propia fuerza vital para lanzar magia curativa. El tercero era la familia Lockfield, nacida con ojos mágicos que podían ver la verdad, pero que se quedaban ciegos a una edad temprana. El cuarto fue la familia Wynrodras, que podía crear espadas con magia lo suficientemente poderosas como para cortar cualquier cosa, pero cuyas mentes eventualmente serían destruidas, convirtiéndolas en locos. El quinto era la familia Graelian, que podía prever el futuro, pero pasaba más de la mitad de su vida durmiendo en sueños. Una vez que solo los magos de la línea de sangre fueron descartados, los investigadores de magia permanecieron. En ese caso, la familia real Morgatún fue de hecho la más sospechosa. Aparte de la magia de la línea de sangre, la mayoría de la magia transmitida a través de los grimoides estaba bajo su control. Ellos habían estudiado todo tipo de grimoides, por lo que ciertamente podían crear herramientas mágicas con un abrumador poder destructivo. Más importante aún, si la familia real supiera que Tia era una reveladora, entonces tendrían aún más razones para atacar. ¿Cómo pudo la familia real dejar a Tia ir tan fácilmente? El segundo hermano y el tercer hermano todavía estaban recopilando información. Por ahora, él esperaría y vería. En ese momento, Tia tomó un libro y le preguntó al cuarto hermano: ¿esta palabra significa esto? Es cierto, Tia estaba tan contenta que se puso de pie. En realidad lo había hecho bien. El cuarto hermano también estaba feliz por Tia. Así que los ojos de su hermana pequeña podían brillar tan brillantemente. Nunca había esperado la capacidad de un revelador para aprender a ser tan fuerte. Pronto, podría no haber quedado nada que pudiera enseñar.
Al descansar su barbilla de un lado, el cuarto hermano tenía una expresión satisfecha. Parece que necesito encontrar una excelente maestra. Justo entonces, Tía de repente preguntó, ¿puedo leer un grimoire hoy? El cuarto hermano echó un vistazo al grimoire. Fue este su instinto, incluso si el grimoire se colocaba en lo alto donde ella no podía alcanzarlo, ella todavía de alguna manera lo encontraría. Pero le instruyó a Tía a no leer ninguna de las palabras en voz alta, de lo contrario podría desencadenar la magia. Tía aceptó alegremente el grimoire, y después de un tiempo, cuidadosamente le preguntó al cuarto hermano, ¿puedes cenar conmigo esta noche? Si estás ocupado, puedes rechazarlo. Yo solo estaba preguntando. El cuarto hermano lo encontró extraño. ¿Por qué se había convertido de repente en un conejo pequeño tan tímido, poniendo su expresión fría habitual? Dijo, honestamente, ¿de qué hay que tener vergüenza? Después de enterarse de que el cuarto hermano había aceptado, Tía alegremente devolvió su libro. Justo entonces, el mayordomo se apresuró hacia el cuarto hermano. El mayordomo le contó con tristeza, que ese hombre dice que es la señora Tío, así que la familia había enviado al tío de Tía a la finca de Worcester para dañar a Tía. Y en el momento en que Tía supo que su tío había venido a verla, el libro se deslizó de sus manos. El cuarto hermano inmediatamente le dijo al mayordomo que echara al tío, pero el mayordomo dijo, ya lo he intentado muchas veces, pero él insiste en que hay algo que él mismo debe dar a Mrs. Él dice que es un recuerdo dejado por su madre. El cuarto hermano dijo que no era necesario que Tía lo conociera, solo quítalo de él, pero Tía rápidamente lo interrumpió, no, quiero ver a mi tío. El cuarto hermano estaba confundido. ¿Por qué insistes en ver ese pedazo de basura? Es por el recuerdo de tu madre, ya te dije que te lo devolvería. Tía respondió que quería decirle ella misma, no volver a buscarla nunca más. Desempleado, el cuarto hermano solo podía ir con Tía. Mientras se quedara junto a su hermana, nada debía pasar, y en el momento en que entraron en el salón, el tío la saludó con entusiasmo. Ha pasado tanto tiempo, pero la sombra que su tío le había dejado a Tía era demasiado profunda. Tía dio varios pasos aterrorizados hacia atrás, y su tío dijo, naciste una preciosa jovencita. Sin embargo, te hice sufrir tanto, lo siento sinceramente, en ese momento, realmente era demasiado pobre. El tío usaba una sonrisa astuta, actuando como si no tuviera otra opción. En el momento en que Tía vio esa sonrisa maliciosa en su rostro, recordó el pasado, cuando su tío la maldía constantemente y la golpeaba cada vez que se emborrachaba. Tía tembló de miedo cuando su tío se acercó lentamente a ella, incluso tratando de tocar su cabello. Afortunadamente, el cuarto hermano se acercó para detenerlo, advirtiendo al tío con un destello. Tía extendió una pequeña mano, señalando que el cuarto hermano no necesita preocuparse, y hinchando los dientes y recogiendo su coraje, Tía dijo directamente, sé que todo lo que estás diciendo es una mentira. Tía, ¿qué quieres decir con eso? Tu tío vino a disculparse, y estás diciendo esto, eso me duele mucho. Mira, incluso traje el recuerdo de tu madre, especialmente para ti. Tía expuso en voz alta el falso afecto del tío. Eso también es falso, si realmente hubiera existido un recuerdo, lo habrías vendido o tirado hace mucho tiempo. Al fin y al cabo, Tía simplemente conocía demasiado bien a su tío, viendo a sí mismo expuesto en el terreno de otra persona, el tío solo podía seguir fingiendo no entender. Iba a traerlo a usted una vez que hubiera crecido. Ahora ha llegado el momento. Tía lo rechazó firmemente, no lo necesito, por favor, quítalo. El tío implacablemente le suplicó a Tía, recientemente empecé a trabajar, toma esto, y por ahora, vamos a llevarnos bien, ¿de acuerdo? Tía dudó ligeramente, pero luego recordó la escena de ser abandonada sin piedad por él, lo que la convenció de que todo lo que le había dicho su tío era falso. Tampoco te trataré como familia, porque ese día, me vendiste. Su tío voló furioso y gritó, pequeño hijo de puta, no seas tan arrogante. En el momento en que habló durante las 3 noches, las flechas ya estaban en su garganta, en un sudor frío, dijo, bien, lo entiendo, entonces al menos toma esto. Pero el cuarto hermano ordenó directamente a los caballeros que lo tiraran. Al ver que su plan estaba a punto de fracasar, el tío lanzó repentinamente la caja hacia Tía. En Madeira, la caja liberó instantáneamente una gran cantidad de veneno. En el momento en que lo vio, el cuarto hermano inmediatamente protegió a Tía. Para salvarlo, Tía trató de usar el poder del grimoire. Pero un caballero desinformado la detuvo. Finalmente, el caballero recogió a Tía en un solo movimiento para que pudiera llegar más fácilmente al grimoire. Tía se apresuró a regresar a donde todos los demás se habían refugiado y pidió al mayordomo que le diera la piedra neutralizadora de maná, diciendo que necesitaba entregarla a ella misma. Ella dijo que podía salvar al joven maestro Lise, pero el mayordomo sabía muy bien que la señorita no tenía magia. ¿Cómo podía estar parado y verla morir? La actitud del mayordomo era extremadamente firme. Agarrando la ropa del mayordomo, ella le suplicó desesperadamente, por favor dame la piedra neutralizadora, tengo que entrar y salvar al cuarto hermano, pero el mayordomo aún no se movió. Incluso el caballero Frank trató de persuadir. Señorita, no importa lo preocupada que esté por el joven maestro Lisen, no debe entrar. Si está herida, entonces todos los esfuerzos del joven maestro Lisen habrán sido en vano. Tía se enfureció.
El caballero Frank bajó la cabeza y humildemente explicó que, por supuesto, somos tus caballeros, pero cuando tomas una decisión equivocada, también debemos detener. Otro caballero estuvo de acuerdo con Frank. El fuego es demasiado intenso, como pudiste entrar, no tienes magia, la gente común no puede entrar. Tia sostuvo el grimoire con fuerza y dijo que podía demostrar que no se haría daño. Entonces Tia abrió lentamente el grimoire, aunque interiormente todavía dudaba en sí mismo. ¿Puedo activar realmente la magia, por favor? Tia comenzó a recitar el hechizo delante de todo el mundo. A medida que el hechizo se acercaba a la conclusión, un complejo círculo mágico comenzó a aparecer ante sus ojos. En el segundo siguiente, una luz blanca deslumbrante estalló de debajo de sus pies. Todos quedaron atónitos por lo que la señorita había hecho. No dijo Miss que no podía usar magia. Con un destello, apareció un círculo mágico azul centrado en ti. Esto definitivamente no era la magia elemental de la familia Worcester. A partir de ese momento, supo que no había necesidad de más palabras. El mayordomo finalmente se relajó, usando una expresión aliviada. Esto era magia reveladora. Tia extendió una mano pequeña y tomó el anillo que le dio el mayordomo. Al mismo tiempo, la condición del cuarto hermano era muy mal. El veneno púrpura se había convertido en un veneno de cian bajo la influencia de la magia del fuego y, además, sus llamas ya se habían extendido a los estantes de los libros, creyendo que no tardaría mucho en dejar este mundo. El cuarto hermano comenzó a sentirse increíblemente agotado. Aunque había imaginado innumerables formas de morir cuando era joven, nunca había esperado morir por la mano de Lysian. Su fuerza finalmente se agotó. Con un golpe, se derrumbó al suelo, todavía murmurando el nombre de Tia. Realmente quería ver una vez más esos ojos redondos de Tia cuando estaba pensando seriamente y esa sonrisa brillante. En su neblina, el cuarto hermano parecía oír a Tia llamándolo. Hola, parecía que estaba hecho para si incluso escuchaba cosas ahora. A medida que la voz crecía más fuerte, el cuarto hermano levantó la cabeza y vio a Tia corriendo hacia él desde lejos. Pero él pensó que todo era una ilusión. Con gratitud en su corazón, susurró, gracias por aparecer, aunque esto sea solo una alucinación, estoy satisfecho. A medida que el fuego se intensificaba, el candelabro sobre el cuarto hermano se rompió repentinamente. Tia gritó con terror. No, se precipitó hacia el mar de fuego usando el poder del grimoire para salvar al cuarto hermano. Para entonces, ya estaba completamente agotado, extendido en el suelo, observando cómo el candelabro estaba a punto de estrellarse contra él. Sin dudar, Tia saltó hacia adelante y usó su propio cuerpo para proteger al cuarto hermano. El candelabro fue bloqueado por la magia de Tia. Una barrera mágica envolvió a ambos de manera protectora. Cuando el cuarto hermano volvió a abrir los ojos, se dio cuenta de que lo que estaba delante de él no era una ilusión, sino su verdadera hermana pequeña. Antes de que ella pudiera responder, él notó el grimoire en sus brazos, y inmediatamente le puso el anillo de piedra neutralizadora de maná. Muy rápidamente, la reacción de su propia magia comenzó a debilitarse. Aunque estaba profundamente conmovido de que Tia lo hubiera salvado, todavía estaba enojado con lo imprudente que había sido. Idiota, ¿cómo pudiste cargar directamente en un fuego? ¿Quién te dejó entrar aquí? ¿Qué están haciendo esos garnitos? Tia respondió de inmediato, no es su culpa, insistí en entrar, ¿no me dijiste antes que podía elegir por mí mismo a dónde ir? Aún así, eso no significa que puedas precipitarte en un incendio. Tia se mantuvo firme, mi elección siempre será la misma. El cuarto hermano se congeló por un momento. Nunca había imaginado que una hermana que solo conocía desde hace unos días ya lo amaría tanto. Un trueno resonó en el cielo y una lluvia torrencial comenzó de inmediato. El gran incendio fuera de la casa se extinguió gradualmente. El mayordomo también respiró un suspiro de alivio. Tia llevó con éxito al cuarto hermano fuera del salón. Parece estar lloviendo. Eso es maravilloso. Pero el cuarto hermano rápidamente se dio cuenta de que había algo extraño en la lluvia. Sí, era la magia del hermano mayor Gerald, que se acercó lentamente a Tia con una expresión fría. Así que eres una lestia. Otro ruido ensordecedor de trueno sonó sobre mi cabeza. Tia aglutinó sus manos y le respondió educadamente, pero Gerald no dijo nada más y simplemente se volvió para irse. Las otras dos le siguieron afuera, y Dora y las criadas se sintieron aliviadas de que ambos habían salido a salvo, mientras que el mayordomo fue llamado a un lado por Gerald para una conversación privada. Tia miró en secreto en la dirección del mayordomo. Tenía un vago presentimiento y oyó que el mayordomo ya le había contado a su hermano mayor todo lo que había sucedido. Todo esto había ocurrido a causa de ella y su tío. Gerald preguntó a todos, ¿dónde está ese tío ahora? Nat Frank le dijo, debido al incendio que acababa de ocurrir, todo estaba en caos, yo solo me centré en sacar a Miss. Así que ese tío desapareció. Las 3 noches pidieron disculpas a Gerald al unísono. Gerald se mantuvo frío y tranquilo, así que escapó. Gerald se acercó a Tia y, con una expresión grave, le dijo, no soy un hombre misericordioso. Tia miró al cuarto hermano cuyo cuerpo estaba cubierto de heridas y le dijo firmemente al hermano mayor, que el tío debía ser castigado.
El tío de tía no había inculcado a tía y en su lugar había arrastrado al cuarto hermano a ella. Por un comportamiento así, tía nunca lo perdonaría. Ella le pidió a Gerald que se asegurara de que su tío fuera castigado severamente. En ese entonces, el tío me vendió y ahora casi se convirtió en hermano y fue asesinado. Tía dijo que no lo protegería solo porque era familiar. Gerald respetó la decisión de tía y ordenó inmediatamente a los caballeros que buscaran por todas partes a su tío, mientras que el tío de tía aún no había escapado del territorio de la finca de Worcester, evitando a propósito las carreteras. Se escondió en el bosque e intentó huir, e incluso se quejó de que tía se había atrevido a ser tan arrogante y a mirar. Pero en el momento en que pensó en haber completado su misión, se puso a reír de alegría y ahora solo necesitaba volver a recoger el dinero, recordando su conversación con alguien de la familia real. En aquel entonces, había dicho a un sirviente real que tía no podía usar magia y en cambio había recibido un montón de monedas de oro. Si el tío simplemente abría esa caja cerca de ella, la tarea estaría completa y después recibiría el doble del oro. De repente, una flecha disparó desde la distancia y le golpeó el muslo y se estrelló al suelo. Cuando levantó la vista, los 3 caballeros de la guardia ya estaban de pie delante de él. Pero nuestra amable jovencita insistió en que te volviéramos vivo. Y así, no solo el tío no pudo conseguir su oro, sino que fue arrastrado de vuelta a la finca del duque por los caballeros. Tía le preguntó a su tío qué había estado exactamente dentro de esa caja. El tío apretó los puños y no respondió. En cambio, se arrastró hacia Gerald y suplicó: mi señor, por favor dame una oportunidad de explicar. Solo he venido a dar un recuerdo a mi sobrina o a mi madre. No tengo idea de por qué esa caja explotó. Gerald lo miró con seriedad mientras el tío continuó. Además, ¿cómo podría esa chica ser tu hermana menor noble? Tía estaba profundamente herida al oír eso y se agarró a su falda con fuerza. Su tío era despreciable. Incluso el cuarto hermano ya no podía soportarlo. Levantando llamas ardientes, gritó: ¿quieres que te queme a cenizas? Gerald levantó la mano para detener al cuarto hermano, luego miró a tía como si le dijera que esto debería dejarse a su hermano. Tía inmediatamente le preguntó a Nat Frank cómo emprestarnos a los caballeros que por lo general se ocupan de mentirosos. Frank, con apenas contención, le dijo a tía: de los mentirosos, por supuesto, son cuidadosamente tratados hasta que dicen la verdad. Tía endureció su corazón, luego dejó que mi tío lo experimentara correctamente. En el segundo siguiente, un caballero agarró al tío por el collar y lo estrelló al suelo. Tía no podía soportar verlo y lo detuvo. Frank, eso es suficiente. El tío se disculpó apresuradamente. Tía, me equivoqué. Tía le preguntó: ¿sabes lo que hiciste mal? El tío tosó 2 veces y lentamente volvió a subir. Todo era mi culpa desde el principio hasta el final. No debería haberte golpeado antes. Tampoco debería haberte hecho vender flores en invierno, pero no era eso lo que tía quería decir. No es eso lo que te estoy pidiendo, solo quiero que me contes sobre la caja. Sin embargo, el tío no quiso revelar el responsable de todo porque sabía que una vez que confesara quién era la mente maestra, no solo perdería el doble oro, sino que también perdería a la familia real como fuente de dinero. Un caballero agarró sus ropas y levantó un puño en advertencia. Aterrorizado, el tío se apresuró a derramar todo. Esa caja estaba antes de que pudiera terminar. De repente, comenzó a vomitar violentamente. Su cuerpo se tambaleaba de un lado a otro en agonía y tía, preocupada, se acercó para comprobar cómo estaba, pero el cuarto hermano cubrió sus ojos con su mano. El tío de tía había sido silenciado por la familia real. Justo cuando estaba a punto de revelar la mente maestra, la magia del Instituto Real de Investigación lo redujo a cenizas. Tía preguntó ansiosamente a su cuarto hermano: ¿qué pasó con su tío? Esa noche, el segundo hermano y el tercer hermano también oyeron lo sucedido y regresaron a la finca del duque. En el momento en que el tercer hermano regresó, comenzó a gritar para ver a tía. Pero el cuarto hermano le dijo que no gritara. Tía ya estaba descansando. El tercer hermano inmediatamente le preguntó al cuarto hermano. Estaba Liddy muy asustado. El cuarto hermano tenía una mirada repugnante. Tal vez nunca debería haberlo dicho al tercer hermano. Tía estaba aquí en absoluto. El tercer hermano preguntó curiosamente al cuarto hermano: ¿qué sucedió exactamente? Oí que la residencia ducal se quemó. ¿No estabas en casa? Entonces, ¿por qué la casa terminó así? Matthews, no creo que estés en ninguna posición para culpar a Lisión. También escuché que llevaste a Lestia a un casino. El tercer hermano intentó explicarlo, pero el hermano mayor lo cortó. Ya dije que tener una persona imprudente en esta familia es suficiente. ¿Estás planeando estropear a nuestra hermana también? Gerald reprendió sin piedad a Matthews, lo que enfureció al tercer hermano. Por lo menos, Liddy tiene derecho a jugar libremente. Gerald respondió con frialdad. ¿Qué quieres decir con libremente? Eso es indulgencia. El tercer hermano continuó discutiendo con Gerald. Tía fue testigo de su tío que terminó así con sus propios ojos, y usted entregó la autoridad de Worcester a un niño de 11 años y la hizo decidir cómo castigar a su propio tío. El hermano mayor descendió lentamente por las escaleras y preguntó a cambio: ¿y qué hay de malo en eso?
La única persona aquí que se niega a ejercer el poder de Worcester es usted, Matthews. Ser Worcester significa que todo el mundo tiene que vivir exactamente de la misma manera. He tenido suficiente. God. Con eso, el tercer hermano se dio la vuelta y se fue de inmediato. Incluso el segundo hermano no podía estar de acuerdo con los métodos del hermano mayor. Creo que sería mejor dejar que tía aprendiera lentamente a usar la autoridad de Worcester. En cuanto a ese tío, podrías haberme dejado todo a mí. En cualquier caso, mientras sea miembro de la familia Worcester, debe adaptarse lo antes posible a cosas como el mando de subordinados. Los tres hermanos llegaron a la sala de reuniones para intercambiar información e investigar la mente maestra. Después de una feroz pelea con el hermano mayor, el tercer hermano salió del salón enojado. Geralt dijo que la magia que había matado al tío era realmente algo desarrollado por la familia real. El registro de la academia mostraba que era un tipo de magia utilizada para eliminar por completo a una persona viva con el fin de evitar que se filtraran secretos. El segundo hermano también sospechó que la mente maestra era la familia real. Basándose en la información que Matthews había traído, el pájaro mascota en el carro había sido en realidad ordenado por el príncipe heredero. Pero debido a que se trataba de la familia real, Geralt le dijo a todo el mundo que todavía eran solo sospechas, no había pruebas concretas. Por ahora, esto no debería ofender a la familia real. Mientras tanto, el cuarto hermano estaba extremadamente preocupado por la seguridad de tía. Su habilidad era suficiente para que la familia real la vigilara como lobos hambrientos. Geralt propuso enviar a tía de vuelta al territorio noroeste a primera hora de mañana por la mañana, y luego continuar su investigación sobre la familia real. Al día siguiente, el cuarto hermano descubrió al tercer hermano caminando hacia adelante y hacia atrás fuera de la habitación de tía, demasiado asustado para entrar. El cuarto hermano preguntó, ¿no has venido a ver a tía? ¿Por qué no entras? Sorprendido por la voz repentina, el tercer hermano dijo con vergüenza que simplemente se sentía demasiado avergonzado para enfrentar a tía. Aunque he discutido con mi hermano mayor, en realidad sé que tenía razón, la forma en que hago las cosas en realidad no es nada como un Worcester. Tal vez en realidad soy solo un hermano que solo llevará a Lidia a la calle. En realidad, creo que tu lado tonto no es malo. Cada vez que me haces pensar en algo nuevo, tal vez para ella, un hermano de espíritu libre como tú es el mejor tipo de hermano. El tercer hermano se sintió profundamente reconfortado y, de repente, se escuchó un golpe desde el interior de la habitación, abrazando a su conejo rosa. Tía preguntó curiosamente, ¿quién es? En el segundo siguiente, el cuarto hermano empujó la puerta y el tercer hermano a la habitación juntos. El tercer hermano golpeó rápidamente a tía en la cabeza. Cuando Geralt oyó que su tercer hermano lo maldijo, se mostró extremadamente indignado y se dio la vuelta, claramente a punto de discutir con él. Creí que vendrías al territorio con nosotros, pero Geralt miró fijamente a Matías y no dijo nada en respuesta a Joe. El pasillo quedó inusualmente en silencio, como si una batalla estuviera a punto de estallar. Afortunadamente, el mayordomo habló primero. Su Alteza Imperial el Príncipe Heredero ha invitado al duque a desayunar. Joel apretó los puños y preguntó enfadado, ¿de verdad tiene que irse? Geralt respondió indefensamente, tal vez no tengamos pruebas, pero al menos deberíamos darle una advertencia. Después de decir eso, el hermano mayor se dio la vuelta y se fue. El tercer hermano se burló, mira a ese tipo, es realmente frío y sin corazón, ¿no es así, Lily? ¿No crees que el hermano mayor puede ser increíblemente frustrante? Matías, no digas cosas como esas sobre el hermano mayor delante de tía. Tía estaba un poco aturdida, pero al ver la expresión del tercer hermano, no pudo evitar que le fuera gracioso. Justo en ese momento, tía notó algo extraño en el cuarto hermano. Siempre parecía estar parado y observar todo lo que ocurría en la familia, aunque era el menor. Siempre miraba todo con una especie de superioridad separada. Fue solo su imaginación, algo se cayó. ¿Sabes que estaba dentro de la caja utilizada para enmarcar a tía? Justo cuando Geralt se dirigía al palacio para la audiencia de la mañana, el príncipe heredero recordó con arrogancia para qué había sido la caja. El veneno púrpura dentro de esa caja era en realidad un potenciador mágico. Su propósito principal era probar si Lestia realmente no podía usar la magia, si la víctima era alguien que podía usar la magia. Entonces una vez que el veneno se extendió por el cuerpo, serían atormentados por un maná furioso e incluso podrían ser asesinados por su propia magia. El príncipe heredero continuó pensando con confianza en su plan e incluso si Lestia sobreviviera al veneno, la familia Worcester solicitaría a la familia real la neutralización del maná. De esa manera, aprendería qué magia elemental utilizaba Lestia, e incluso si Lestia fuera solo una persona ordinaria incapaz de magia, estar cerca del veneno aún le haría daño grave. Por lo tanto, sin importar el resultado, sería suficiente para causar problemas a Geralt, pero, desafortunadamente, Lestia estaba completamente indemne. En su lugar, su tío fue tratado por el príncipe heredero. Pero para el príncipe heredero, nada de eso importaba. Mientras un miembro de la familia Worcester fuera herido, eso era suficiente, porque el objetivo del príncipe heredero era dejar a Geralt. Realmente quiero ver cómo se ve el rostro orgulloso de Geralt retorcido por el odio. No sabía que esto invitaría a la brutal venganza de Jarro.
Jarrod había dicho que daría al príncipe heredero una advertencia. Para sorpresa de todos, Geralt estaba realmente preparado para golpear duro por el bien de Tía. Justo ahora, Geralt había llegado al banquete del desayuno del príncipe heredero. Después de que Geralt terminó las formalidades habituales, el príncipe heredero notó que Geralt parecía estar en mucho mejor forma de lo esperado. Así que fingió preocupación y preguntó: «He oído que toda la herencia ducal de Worcester se quemó. Debes estar profundamente preocupado». La respuesta de Geralt casi enfureció al príncipe heredero hasta la muerte. Ambos sus planes habían fracasado para hacer que Geralt pareciera angustiado. El príncipe heredero invitó a Geralt a sentarse y en el momento en que Geralt se sentó, notó una jaula vacía colgando del otro lado sin pájaro dentro. El príncipe heredero sonrió interiormente, pareciendo pensar que finalmente había encontrado algo que podría hacer enojar a Geralt, pero sin ayuda. Excitado, le dijo a Geralt: «Originalmente tenía la intención de poner una mascota en esa jaula, pero hubo un accidente durante el transporte, así que todavía está vacía por ahora. Aún así, tarde o temprano, voy a poner algo dentro». Solo entonces Geralt lo entendió plenamente. Al principio, simplemente había sospechado que el príncipe heredero estaba detrás del intento por la vida de su hermana pequeña. Pero a partir de esas palabras cargadas, ahora estaba seguro. Geralt apretó el puño. En el instante siguiente, las flores y las plantas que las rodeaban se secaron en el lugar. Claramente, esto era la magia del agua de Geralt. El príncipe heredero giró la cabeza, vio la escena anormal a su alrededor, y voló en furia. Se levantó de pie y gritó: «Duke Worcester, ¿qué estás haciendo?». Geralt respondió sin cambiar de expresión: «El olor de las flores era simplemente demasiado fuerte, estaba interfiriendo con mi comida». El príncipe heredero estaba furioso, pero no se atrevió a hablar. Su puño se apretó con fuerza mientras temblaba. «Le enviaré a su alteza un nuevo pájaro mascota y un jardinero como compensación». Geralt caminó lentamente hacia el príncipe heredero y le advirtió: «Hoy, simplemente no pude controlar mi magia muy bien. Le pedí la comprensión de su alteza y en el segundo siguiente, Geralt le arrancó deliberadamente su propio supresor mágico». «Su alteza, no olvide en cuyas manos descansa su vida». El príncipe heredero estalló en un frío sudor y se sentó erguido como un niño obediente. Geralt solo necesitaba unas pocas palabras de intimidación, y eso habría sido suficiente. Sin embargo, Geralt levantó ligeramente un dedo, y la humedad en el cuerpo del príncipe heredero comenzó a desvanecerse como si fuera de un grifo abierto. La respiración del príncipe heredero creció cada vez más rápido y quería ordenar en voz alta a los guardias que tomaran a Geralt, pero después de solo 3 palabras, Geralt levantó el hechizo. El digno príncipe heredero ni siquiera podía manejar a un solo miembro de la familia Worcester, y si se diera la noticia, los demás nobles seguramente se burlaban de él. Pensando en eso, el príncipe heredero solo pudo golpear la mesa con furia impotente, mientras que Geralt salió del palacio con facilidad. Era la primera vez que veía el mar sin fin. El tercer hermano se estremeció y preguntó impacientemente: ¿es el mar realmente tan interesante? ¿Es más divertido que jugar con tu hermano? Su corazón late tan rápido que apenas escucha lo que dice el tercer hermano. Así que este es el mar de Ser. Es increíble. Esto es increíble. El tercer hermano se rompió el corazón al oír eso. Pensaba que su hermana pequeña le diría que jugar con él era más divertido, pero en cambio el mar había robado completamente su atención. A diferencia del tercer hermano, la forma de hacer las cosas de Joel era completamente diferente. Simplemente lo aceptó. A ella le gustaba el mar e incluso sacó algunas galletas para que pudiera tomar un bocadillo mientras admiraba la vista. El tercer hermano inmediatamente acusó a Joel de ser desvergonzado por tratar de convencer a su hermana con comida. Tía no parecía oír a los dos hermanos pelear en absoluto. No solo estaba comiendo con gran disfrute, sino que todavía miraba el mar con plena concentración. Sorprendente fue el joven maestro Lucien, que se sentó en silencio solo, sin decir una palabra, siempre preocupado de que Tía pudiera correr más peligro, pero ahora que Geralt había regresado, ya no debería haber tenido que preocuparse por ella. Sin embargo, por alguna razón, todavía no podía evitar prestar atención a ella. Perdido en el pensamiento, el cuarto hermano miró a Tía con una mirada extraña en sus ojos, haciendo que Tía se sintiera muy confundida. Luego le dijo a Tía: «No hay necesidad de apresurarse a mirar el mar ahora. Una vez que lleguemos al territorio de Worcester, verás tanto que te cansarás de él». La ciudad principal de Worcester se encuentra sobre acantilados junto al mar, por lo que se puede ver claramente el océano incluso desde su habitación. Tía estaba sorprendida y emocionada. Entonces el tercer hermano añadió: «Es cierto, Lydie, el verano está casi aquí. Una vez que esté caliente, vamos a jugar juntos al mar. Me aseguraré de que tengas el mejor momento de tu vida». Tía estaba encantada, pero sus dos hermanos quedaron sin palabras. «¿Dices que vas a llevar a nuestra hermana a la playa? Solo espero que no cause problemas». El tercer hermano parecía indignado, diciendo que dañaba mi reputación como hermano mayor. El cuarto hermano inmediatamente interfirió: «Honestamente, Lucien, ¿por qué
también estás así, y justo así, los tres hermanos comenzaron otra ronda de peleas. Tía y los demás recorrieron una larga distancia antes de llegar finalmente al puerto. Había muchos borches, a sus barcos familiares allí, sus velas marcadas con una bandera familiar. El tercer hermano tomó la mano de Tía y la impulsó a subir al barco. Una vez en la cubierta, Tía podía sentir claramente que ahora estaba flotando sobre el agua. El barco tambaleante casi la hizo perder el pie. El tercer hermano extendió su mano y le preguntó a Tía cómo se sentía. En el momento en que subes a un barco, no te sientes tan libre. Una fría brisa de mar que lleva un débil olor salado que se escapa a través del cabello y la falda de Tía. El tercer hermano inmediatamente y ansiosamente tomó a Tía por la mano, queriendo mostrarle un paisaje aún más hermoso. Pero justo entonces, Tía se dio cuenta de que el segundo hermano y el cuarto hermano estaban hablando con el mayordomo. ¿Pero por qué el joven maestro Lucien siempre llevaba esa capa cada vez que salía? Una cara tan guapa siempre estaba escondida debajo de ella y esos ojos dorados debajo de su sombrero eran tan hermosos. En realidad tenía ojos ocultos más hermosos que cualquier joya. Mientras Tía miraba fijamente al cuarto hermano, Lucien se volvió y la miró. Ella pensó en sí misma, he vuelto a hacer contacto visual con el cuarto hermano. ¿Por qué sigo mirándolo? Justo entonces, el tercer hermano de repente sintió un cambio en el entorno y rápidamente protegió a Tía con su brazo. Incluso la gente a su alrededor de repente dejó de moverse. Resultó que Geral había llegado. El tercer hermano parecía disgustado. ¿Quién hubiera pensado que el hermano mayor llegaría más rápido de lo que esperaba? Y también ha arruinado el